Bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de Ahora Nosotras, el primer noticiero feminista. Soy Car Fernández y voy a estar haciéndoles compañía hasta las 19 horas aquí en Radio Punto Cero. Hoy acompañada de Manu Mireles. ¿Cómo estás, Manu? Qué gustazo tenerte acá. Hola, sí, feliz de estar acá de vuelta en el estudio, feliz de verte. Así que bueno, una tarde hermosa se viene, ¿no? Sí, hermosa. Te cuento que tenemos dos grandes invitadas en el día de la fecha. Bueno, primero, cuando pensamos el programa del día de hoy, lo pensamos en base a dos ejes muy importantes. El primero tiene que ver, bueno, con que se cumplió un año ya de la desaparición de Tehuel de la Torre, de su búsqueda, ¿no? Porque lo seguimos buscando. Entonces nos parecía importante poder tener presente ese tema en el día de hoy, ¿no? Con nuestras invitadas. Y además también teniendo en cuenta, ¿no? Que ya inició el día de ayer el juicio ahí, ¿no? Sí, que sí. bueno, fue acusada, ya lo sabemos, por defenderse ante una violación grupal donde termina matando a uno de sus agresores en defensa propia. Nos parecía interesante poder charlar respecto a, bueno, qué es lo que sucede, ¿no? Con los medios de comunicación, las mujeres, las diversidades, cuando son protagonistas de las noticias, ¿no? Cómo se transmiten esas noticias y por otro lado también qué es lo que pasa cuando somos las mujeres y diversidades quienes tomamos la voz, ¿no? Al momento de comunicar. Así que bueno, por eso ya estoy viendo a nuestra primera invitada del día. Se trata de Alejandra Malem. Ella es periodista y conductora y estamos felices de tenerla con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola. Hola chiques, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto tenerte en el programa. Bueno, hemos estado hablando un montón ya por privado. Sé que venís así con muchas ganas de poder hablar, ¿no? Sobre todas estas cuestiones que estuve contando hace un ratito. Bueno, en principio me gustaría que nos puedas brindar tu mirada, ¿no? Sobre, como periodista, como comunicadora que sos, sobre, bueno, cómo ha sido en este año el manejo mediático, ¿no? Sobre la búsqueda de Tehuel de la Torre. Bueno, en principio los medios de comunicación masivos o los medios de comunicación hegemónicos, la verdad que le han dado muy poca bolilla a la búsqueda de Tehuel. Y cuando hablo de Tehuel hablo también de muchas otras personas que por ahí padecen lo mismo que Tehuel y ni siquiera llegan a los medios de comunicación. En referencia al caso de Tehuel, yo creo que la agenda de los medios no incluye directamente la problemática de la diversidad trans y cuando la incluye para bastardearla, para humillarla, para generar fake news. No somos parte de la agenda. La problemática trans no es parte de la agenda. Totalmente. Sí, yo te escuchaba, ¿cómo estás? Bueno, un gusto charlar con vos. Te escuchaba y pensaba también en cómo todavía sigue siendo no parejo, digamos, el tratamiento que tiene más los movimientos feministas, digamos, en relación con específicamente los temas de diversidad, ¿no? Recordamos que, por ejemplo, estuvimos en la concentración justamente el día que se cumplió un año de la desaparición de Tehuel y éramos solo las organizaciones de derechos del colectivo LGTBIQ+, particularmente travestis, trans y no binarias, ¿no? Como que siento que esto que pasa con los medios de comunicación se tensiona y se extiende incluso a algunos ámbitos del activismo. ¿Vos cómo lo ves en este sentido? Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que, insisto lo que decía antes, no es parte de la agenda, no Claro. le interesa la agenda. Por ahí, o no es parte de la agenda periodística. Solo cuentan de nosotras cuando nos encuentran muertas, en el caso de que nos encuentren muertas, si es que nos encuentran, y no mucho más que eso. Desde los 90 en adelante se ha generado una imagen de lo trans ligado a lo criminal, a lo delictivo, y solo muestran esa parte nuestra. No muestran acerca de las vulnerabilidades, de las carencias, pero no solamente de nosotras, sino también de ningún colectivo vulnerable también. Yo el otro día se escuchaba, para lo cual obviamente voy a hacer mi denuncia en el INADI, la voy a hacer mañana, un programa de televisión que por ahí no es tan masivo, pero es un programa de televisión que forma opinión, que genera sentido y que crea sentido. Me refiero al programa de Carmen Barbieri, que está en Ciudad Magazine. Tremendo. Donde le hicieron una entrevista a Amalia Granata con una sarta de sandeces y de mentiras y de falacias a las que Carmen
sorpresivamente, lo digo sorpresivamente porque me pareció una persona por ahí que está acostumbrada a tratar con gente y con el colectivo de la diversidad, afirmaba y encima agregaba información falsa, Sí. Demonizando, estigmatizando, discriminando a nuestro colectivo. Insisto, no somos parte de la agenda hasta que no estamos vinculadas a un hecho delictivo o hasta que no somos víctimas de violencia. Eso es llamativo. Sí. Yo tuve Se ha tratado, se ha deconstruido mucho, se ha avanzado mucho en muchísimas cosas, pero todavía nos falta la batalla cultural de poder llegar a los medios de comunicación de manera contundente y poder contar nuestras realidades tal cual nos pasa. A mí me ha pasado muchas veces en algunos medios de comunicación que me han llamado y que he dicho que no o que sí, que lo primero que te dicen, pero no hables de género, no hables siempre de la problemática trans. Y eso es un dato también. Y no es en un medio, es en todos los medios. Totalmente. Sí. Absolutamente. También, bueno, tuve la oportunidad de ver la entrevista a la que haces referencia. Afortunadamente se difundió el repudio en distintos medios alternativos, hay que decirlo todo, también bien pocos medios hegemónicos o masivos, ¿no?, en la tele, que si se repudiara tanto, digamos, estos dichos de Amalia, que no hay que perder de vista que es una diputada provincial, ¿no? Ante estos casos uno a veces se encuentra un poco como en la incertidumbre de, bueno, replicamos a una Canosa, a una Saro, ¿no?, con los dichos trasodiantes que suelen tener, o guardamos silencio y no les damos más entidad realmente que la que tienen. Pero digo, al ser una persona, ¿no?, que cuenta con un cargo político, que representa a parte de la sociedad, que fue votada para estar en ese cargo, a la cual estamos pagando un sueldo, ¿no?, usando un poco los argumentos de ellos y de ellas. Me parece que nos corresponde también poder debatir sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Pensaba Totalmente, porque aparte hay una ley nacional, la ley Micaela, que todos los poderes del Estado, que intruye a todos los poderes del Estado para que se capaciten en ley Micaela. Evidentemente la diputada Renata no lo hizo, no la hizo, o no le interesó, o la Cámara de Santa Fe no la implementó, la Cámara de Diputados de Santa Fe no la implementó, pero evidentemente hay algo que está fallando. Y también con los comunicadores y las comunicadoras y les comunicadores, que también construyen odio con su discurso todo el tiempo. Vos nombraste a 2 o 3 que son los más conocidos, pero hay metamensajes que por ahí no son tan explícitos en su discurso, que también lo hacen. La invisibilización también es un mensaje en sí también. El no decir lo que nos pasa es también decir algo también, ¿no? Claro. Yo pensaba también que esta entrevista de la que estamos hablando es un lugar en el que se violenta, se desinforma y va en contra del marco normativo, porque uno de los argumentos muchas veces es, es que yo estaba dando mi opinión. No, ya va. A ver, tenemos que diferenciar las opiniones de los actos de violencia, claramente, y es muy pertinente también para pensar no solamente el rol de los medios y de las personas que comunican y las personas que hacen política, sino también para pensar que ahí se hablaba específicamente del cupo laboral travesti trans. Digo, un marco normativo de avanzada en el que todavía es necesario profundizar políticas públicas, y ahí lo que se decía era, les regalan trabajo por ser travesti o por ser trans, etcétera. Es como... Sí, incluso se dijo que nosotros viajábamos gratis, que cobrábamos por ser trans. Toda una sarta de mala información. Pero lo peor es que genera sentido y que hay gente que escucha, que mira y que repite eso. Y también está la responsabilidad de nosotros, las y los pocos y las pocas que tenemos un lugar en los medios, de hacer visible esto. A ver, no hay muchos lugares como este programa o como muchos otros en medios hegemónicos, no hay prácticamente, donde se pueda hablar de diversidad como corresponde, donde se aborde la agenda de la problemática LGTBI en su conjunto. No existe. Y cuando querés llevar un tema, te lo bajan. Haciendo referencia también a lo que pasó con Tehuel, ¿no?
Ujú. Sí, pensaba también, ¿no?, en los prejuicios y el odio que hay en gran parte de la sociedad, ¿no?, hacia la comunidad LGBTQ+. Y en ese sentido también me interesaba preguntarte si, imagino, ¿no?, que de alguna forma esto obviamente se traslada también a los ámbitos laborales. ¿Cómo ha sido tu experiencia, ¿no?, desde tu lugar y de qué forma has puesto el límites también, ¿no?, para poder posicionarte? Yo no sé si me posicioné, la verdad. Que Posicionarte esté en en tu un punto de lugar. vista, digo. ¿Perdón? Digo, posicionarte como en tu punto de vista y desde el lugar en que ejerces la comunicación. Mira, yo trabajo en dos programas en C5N, en uno de los cuales la verdad que tengo total libertad para poder decir y hacer lo que pienso, lo que quiero, llevar mi agenda que está los viernes a la noche, que es Esto Recién Empieza, con Darío Gaño, eh, y en mi programa de radio, en Radio del Plata, de lunes a viernes, de 20 a 22, donde yo sí tengo mi lugar en la agenda y donde impongo yo mi propia agenda o llevo mi propia agenda de temas, ¿no? Pero no en todos los lugares es así. E incluso tenés que luchar con compañeras feministas Sí. Sí. Que no les interesa darnos el espacio del lugar. Fíjate cuántas compañeras de nosotras, de las que ocupamos un lugar más o menos importante o muy importante en los medios de comunicación, puede hablar realmente de la problemática que nos sucede a nosotros. ¿Cuántas? ¿Quiénes somos? ¿Una, dos? ¿Dónde están las otras? Ujú. ¿Dónde están las que ocupan el rol de las feministas o que se ponen el pañuelo verde y se ponen el pañuelo de la defensora de los derechos humanos? Y cuando ven a una persona trans en un medio de comunicación hacen lo imposible porque no aparezcas o por hacerte desaparecer. Porque eso no sucede todo el tiempo. A mí me sucede todo el tiempo. Sí, sabes que te escuchaba y pensaba que el 8M, las organizaciones de la diversidad estábamos en la plaza y estábamos en la calle marchando y disputando, ¿no? Y nos sentimos tan soles en muchos casos cuando no fue así cuando pasó lo de Tehuel, porque yo decía, entiendo que de pronto estemos en un momento de la historia y en una sociedad en la que no van a caer 1 millón de personas a la Plaza del Congreso ese día, pero ¿qué pasa con las organizaciones? Digo, ahí sigue habiendo como una... Y no puedo olvidar tampoco lo que pasó cuando comenzaba lo de Tehuel, que es que los medios que trataron la noticia le trataron con pronombres que no corresponden, Exacto. con un nombre que no corresponde, y esto también produce sentido y es un gran acto de violencia. Que tú, un compañero trans, le trates con cualquier pronombre que no sea el que esa persona elige, el que esa persona declara, Entonces, digo, estas cuestiones que cada vez más me pregunto, ¿no? Cómo desde las militancias generamos espacios para seguir reflexionando sobre estas articulaciones, sobre estas alianzas, porque estamos del mismo lado en principio, entiendo, ¿no? Estamos hablando de las mismas luchas. Entonces, bueno, ahí estaría todavía hay un pendiente. No sé cómo lo ves. Yo creo que nuestras organizaciones, que afortunadamente existen y subsisten, son nuestra trinchera. Todas las organizaciones. Ujú. Pero hay una parte del feminismo, y eso no lo podemos negar, que rechaza a las disidencias, a las otredades identitarias. Ujú. Las rechaza, las repele, las combate. No voy a reproducir el mensaje de Viviana Canosa, pero que tiene que ver con eso, con ese biologicismo. Ujú. Sí. Que si no tenés pene no tenés vagina, o si no tenés vagina no perteneces al feminismo, o no sos feminista, o no podés pertenecer al feminismo. Y lo peor de todo es que muchas comunicadoras, incluso en mis lugares de trabajo, que se autoproclaman feministas y transfeministas y todo lo demás, hacen todo lo posible por sacarte de los medios de comunicación. Y tengo ejemplos para darlos. No los voy a dar ahora, no es el momento. Un momento los daré, en algún momento lo haré visible. Pero quiero que sepan y que se sepa que al menos a las personas que nos toca informar y formar en un noticiero, en un canal de noticias, en una radio, en un diario, en una revista, en lo que fuera, también nos cuesta un montón internamente encontrar nuestros espacios. Y muchas de esas responsabilidades tienen que ver esas compañeras y esos compañeros que son defensores de derechos humanos, que se autoproclaman feministas, que se autoproclaman defensores de los derechos humanos o defensores de los derechos humanos.
Sí, yo te escucho bueno, comparto completamente, creo que tenemos mucho trabajo por delante y sí, sobre Tehuel también me gustaría como recordar que hay algo que nos parece central seguir diciendo y es que tenemos que seguir buscando Tehuel. Digo, la causa hoy en día entiendo que está cerrada, sin una sentencia, y eso es fundamental decirlo. Y por otra parte, queda pendiente pensar y activar la reforma judicial feminista. O sea, la justicia no tiene un tratamiento igualitario para nosotros, para las feminidades, para las masculinidades trans, para las personas no binarias. ¿Y qué pasa con eso, con esos procedimientos? ¿Cómo se maneja? ¿Qué pasa con los expedientes? Digamos, esto es una lucha histórica y es urgente que comencemos a plantearnos justamente esta necesidad vital de que haya una reforma judicial que discuta, que habilite poder pensar la justicia en clave de género y con perspectiva de diversidad sexual, ¿no? No solamente una reforma judicial transfeminista, que coincide totalmente necesaria, sino también una reforma de la ley antidiscriminatoria, una nueva ley antidiscriminatoria. Totalmente. Que es vieja, está obsoleta. Tenemos organismos de Contralor, por ejemplo el INADI, que no tiene poder sancionatorio. O sea, yo mañana voy a presentar, estuve hablando hace un ratito con Victoria Donda, la denuncia contra Amalia Granata. Lo único que pueden hacer es, no es vinculante lo que puedan hacer. Y tienen que empoderar a esos organismos, a la Defensoría del Público, al INADI, a todos los organismos de Contralor. Porque si no vamos a estar siempre parados en el mismo lugar y seguimos siendo usados para las campañas políticas. La nueva ley de VIH, que la prometieron que le iban a sancionar en las sesiones extraordinarias que no se realizaron y que perdió estado parlamentario. La nueva ley antidiscriminatoria, en fin. No solamente la reforma judicial, sino un conjunto de la ley integral trans, un conjunto de medidas, porque se habla mucho de lo que nosotros reclamamos y de lo que nosotros pedimos, o nosotras o nosotres, pero no se habla, y no tenemos lugar para decirlo, de todo lo que el Estado, cuando hablo Estado, hablo el Estado en general, ha vulnerado sobre nosotros, desde los delitos judiciales, las desapariciones de las compañeras y compañeros trans y demás. Totalmente. Y las condenas, si ustedes supieran, chicos y chicas, lo que es ir a un penal trans. El año pasado tuve la posibilidad de ir a la unidad 42 de Florencio Varela. La mayoría de las compañeras trans están sin abogados defensores oficiales o están con abogados defensores que ni las atienden, no conocen el avance de sus causas, están por narcomenudeo, la mayoría de ellas. Digo, no hay nadie que se ocupe de esto, o hay muy pocos que se ocupan, y los que se ocupan están invisibilizados. Te agradezco tanto que traigas todos estos temas que son tan centrales y desde ya te digo que nosotras estamos acá chochas, te seguiríamos escuchando y nos parece que tenemos que seguir pudiendo profundizar muchas cuestiones, así que seguramente te volveremos a invitar para seguir hablando. Sí, seguro que sí. Aparte, Ale, tengo entendido que, bueno, tenés tu programa de radio en breve, sé que te tenés que ir medio volando a la radio, así que, bueno, agradecerte tu tiempo, súper valioso, la verdad que todo lo que nos has aportado, un placer escucharte y obviamente queda abierta la invitación para otro momento, porque no en el piso también, así charlamos. A mí me encantaría también hacer un llamado a la solidaridad a todas las compañeras trans que ocupamos lugares en los medios de comunicación, a que se sumen a visibilizar nuestra problemática, que no hagamos el show mediático solamente para que se rían de nosotras o para escandalizar algo o para mostrarnos de una manera cosificante. Que si le vamos a hacer funcionales al show, que el show también nos sea funcionales a nosotras. Me refiero justamente a todas las compañeras que ocupamos un lugar en los medios, que hagan visibles nuestros reclamos en los lugares donde puedan. Desde el canal más chiquito del interior del país hasta el medio hegemónico más grande donde puedan trabajar, que hagan visibles nuestros reclamos.
Muchas gracias, Muchas Ale. gracias, Ale. Te mando un beso grande. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes de corazón y de pronto nos vamos a encontrar. Claro que sí, Seguro gracias. que sí. Hasta luego. Muy bien, charlamos con Alejandra Malem. Ella es periodista y conductora. Ya se va corriendo a hacer su programa de radio y bueno, tuvo la atención, ¿no? de comunicarse unos minutitos con nosotros. Bien, esta entrevista, como todas las demás, la van a poder volver a ver y a escuchar a través de nuestros distintos canales. La van a encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Ahora Nosotras Comunicación. También, bueno, aprovecho para pasar las redes, que no las pasé hoy, muy desprolijas estuve al principio del programa. Nos encuentran en Instagram como Ahora_Nosotras, en Twitter como Ahora Nosotras OK. También pueden ver este programa a través de Twitch o TV0, Mixcloud y Radio Cat. Bueno, Manu, también quiero contar, porque tenemos tiempo, que tenemos operadora. Esa, Sí, vamos. está tímida, todavía no se larga con el micrófono, no es como el otro que hablaba un montón, ¿viste? ¿Cómo va, More? Todo bien, todo ¿No bien. vas a salir corriendo? ¿Ya No, me aguantás no, no, un no. poco más? Y ahora sí, siempre. Ya Yo- hacemos la presentación oficial. Chochas con More, ¿ah? Chochas. Sí, aparte es una genia. Bueno, ¿qué más? Ya nos estamos... hoy tenemos la selección musical de Federico Pérez Vecchio, que está produciendo de forma remota desde su casa. Hoy es una selección musical bastante interesante. Vamos a comenzar escuchando un tema de Sandra Mianovich, Soy lo que soy. Yo dejo al criterio de ustedes que vayan pensando en las distintas canciones que vamos a tener a lo largo del programa y ver qué pasó por la cabeza del productor, cuál es el hilo conductor Muy bien. de esas canciones. Vamos a escuchar a Sandra.